Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre la creación de una página web con WordPress desde cero. En esta ocasión vamos a instalar un plugin para optimizar nuestra página web en cuanto al SEO, y me refiero al plugin Yoast SEO, que es uno de los mejores para el manejo del SEO en nuestra página web. En los videos anteriores ya hemos creado nuestra página web y de momento no tiene contenido. Sin embargo, es muy importante iniciar con el pie derecho y las entradas y páginas que creemos que vayan optimizadas, y esto lo lograremos a través de este fabuloso plugin Yoast SEO. En los videos anteriores aprendimos a crear esta página web y ya tenemos nuestro dominio, pero no tenemos contenido en la página web. Sin embargo, antes de crear contenido es importante tener este plugin que nos permitirá optimizar las entradas y páginas en cuanto al SEO y poder posicionarnos en Google. Así es que lo vamos a instalar en este momento. Ya estando en nuestra página nos podemos ir directamente a la administración de WordPress si estamos logueados, o recuerden que lo podemos hacer a través de la URL de nuestra página /wp-admin. Acá nos solicitaría el logueo. Sin embargo, yo le he dado recuérdame y por lo tanto se loguea automáticamente. Ahora, para instalar este plugin que nos permitirá optimizar nuestra página web, nos vamos a la sección de plugins, añadir nuevo, y acá en el buscador vamos a escribir SEO. Le damos enter y como ven, justamente es el primero que nos aparece. Tiene 27.000 puntuaciones y eso sin duda lo convierte en uno de los mejores plugins para mejorar el SEO de nuestra página web. Así es que para instalarlo le damos en el botón instalar ahora, esperamos a que se instale y ya habiéndose instalado, para que este plugin inicie su funcionamiento le vamos a dar en el botón activar. Perfecto, hasta acá ya lo hemos instalado y activado, así es que ahora lo vamos a configurar. Para ello le damos en la opción ajustes y acá pudiéramos utilizar el asistente de configuración. Sin embargo, no lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer de manera manual, y entonces vamos a recorrer sección por sección. Nos vamos a características y acá debemos validar que todas estas características estén activadas, ya que todas son importantes: el análisis del SEO, el análisis de legibilidad, esto se refiere a las entradas que publiquemos, y algo muy importante es el mapa del sitio, que a través de este signo de interrogación lo podemos ver acá, ver el mapa del sitio, y ya se ha creado un mapa del sitio de nuestro sitio web, que esto nos ayuda para que Google pueda navegar muy fácilmente dentro de nuestro sitio web. Así es que estando todo activo le damos en guardar cambios. En Webmaster Tools de momento no lo vamos a tocar, pero lo que sí es importante es irnos a la sección apariencia en el buscador. Así es que damos clic ahí y la primera sección es general. En el separador del título se refiere a un separador que nosotros seleccionemos para separar ya sea el nombre de nuestro sitio web con el nombre de una entrada. Así es que esto normalmente lo personalizamos en cada entrada. Sin embargo, a mí me gusta este separador y lo vamos a seleccionar. Ahora, en el título SEO se refiere al título de nuestra página web. Acá vamos a borrarle todo y vamos a seleccionar esta opción, que significa que únicamente escriba el título del sitio web, ya que nosotros manualmente vamos a estar personalizando cada título de una entrada o de la página web principal. Así es que en cuanto al título y la meta descripción lo dejamos así. Esto les recuerdo que lo vamos a hacer manualmente en cada entrada, y lo que sí es importante es acá en esta opción vamos a seleccionar persona, ya que no somos una organización, y en el nombre de un usuario vamos a dejar seleccionada admin, que es el usuario por defecto. Acá en esta opción pudiéramos asignar un logo, sin embargo de momento no lo haré ya que no tengo un logo. Si ustedes lo tienen lo pueden seleccionar ahí, y lo importante es guardar cambios, así es que le damos en guardar cambios. Y muy bien, ahora nos vamos a la siguiente sección, que es tipos de contenido. Esta es muy importante ya que acá le vamos a decir a Google qué queremos que muestre en sus resultados y qué es lo que no queremos que lo muestre. La primera parte es las entradas. Queremos que las entradas se muestren en los resultados de búsqueda y por supuesto, así es que le dejamos sí.
Y en cuanto a la fecha le damos ocultar. En cuanto a la caja meta le vamos a dejar mostrar, ya que de esta forma podemos personalizar la meta description. Eso lo vamos a ver en el navegador con un ejemplo práctico. Por ejemplo, entro a una de mis páginas web y vamos a ver todas sus entradas. La meta description se refiere a esta descripción que está acá y el SEO título sería esto. Así es que estos dos elementos es muy importante personalizarlos para lograr captar la atención del usuario y lograr que dentro de los resultados de búsqueda que se muestren, nuestra página web destaque. Así es que por lo tanto es importante mostrar la caja meta para personalizar esta meta description. Así es que la dejamos activa. En cuanto al título SEO, esto también lo vamos a personalizar. Cada uno lo vamos a borrar y le vamos a decir que únicamente sea el título. Esto no es muy importante de momento, ya que en cada entrada lo vamos a personalizar. En la meta description lo vamos a dejar en blanco, ya que también la meta description va a ser diferente para cada una. Y ahora lo importante es en páginas. Las páginas queremos que también las muestren los resultados de búsqueda, así es que acá debe estar sí. La fecha la vamos a ocultar y la caja meta debe estar mostrada para poder personalizarla. Acá vamos a borrar el título y vamos a escribirle únicamente el título, que de esta forma por defecto el título SEO será el título de la página que estemos creando. Así es que habiendo hecho todo esto le damos en guardar cambios. Muy bien, hasta acá en nuestra página web estamos diciendo que las entradas y las páginas se muestren en los resultados de búsqueda de Google. Ahora nos vamos a medios y acá es muy importante que esta opción esté activada, debe estar en sí, ya que de esta forma cuando nosotros subamos una imagen a nuestra página web y se muestre acá en los resultados de imágenes, podemos lograr que al entrar a una imagen de esta esté la opción de ir directamente a nuestro sitio web. Como ven, a través de la imagen pueden llegar a nuestro sitio web. Así es que si alguien da clic en la imagen, automáticamente lo envía a nuestra página web. Y esto es muy importante, ya que a través de las imágenes podemos lograr visitas en nuestro sitio web. Por lo tanto, esta opción debe estar seleccionada sí. Así es que damos en guardar cambios. Ahora en taxonomías, acá es muy importante. Las categorías no queremos que se muestren en los resultados de búsqueda. Y esto lo vamos a analizar en este momento. Nos vamos a entradas, categorías, vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Por defecto en WordPress ya nos aparece una categoría creada. Acá nosotros también podemos crear la categoría, definimos el slug, que es la URL prácticamente. Pero lo importante es que comprendamos que las categorías nos permiten ordenar nuestras entradas o seccionarlas. Acá todas las entradas que creemos les aparecerá a qué categoría pertenece. Ahora bien, cada categoría tiene su URL. Acá a esta categoría, si le damos en ver, le aparece su URL y de momento no nos aparece nada, ya que no hemos creado entradas para esta categoría. Sin embargo, en esta URL se mostraría la lista de entradas que pertenezcan a esta categoría. Así es que acá lo importante es no indexarlas, ya que este contenido se creará automáticamente en base a las entradas que nosotros creemos para cada categoría. Eso no nos interesa que se muestre en los resultados de búsqueda de Google, ya que no es contenido personalizado por nosotros y no es contenido único que aporte valor al usuario. Lo importante que esté indexado es las entradas y las páginas. Así es que le vamos a dar en no, ya que no queremos que se muestre en los resultados de búsqueda, y vamos a cerrar. Ahora en etiquetas tampoco queremos que se muestren, ya que las etiquetas son parecidas a las categorías. Estarían mostrando únicamente la lista de entradas. Así es que dejamos seleccionado que no se muestren, lo cerramos. Y en formatos tampoco vamos a tenerlo activo, le vamos a dar en inactivo, ya que nos interesa que se muestre en los resultados de búsqueda únicamente el contenido que nosotros creemos que sea único y original. En cuanto a la URL de categorías, acá es algo muy interesante que ustedes pueden ver que en la URL de las categorías aparece la palabra category. Esto se lo podemos eliminar seleccionando la opción quitar. Así es que si le damos en guardar cambios, y ahora si actualizamos, esta URL ha cambiado y ya se ha acortado. Así es que
es importante quitarla, sin embargo no es muy relevante ya que no estaremos utilizando las categorías para posicionarlas. Muy bien, ahora en la sección archivos vamos a dejar inactivo, no queremos que se muestren archivos del autor en los resultados de búsqueda. Ajuste por fecha, inactivo, esta información es irrelevante para mostrarla en el navegador. Y páginas especiales lo vamos a dejar por defecto, le damos en guardar cambios. Ahora en migas de pan lo vamos a dejar inactivo ya que esto requiere de mayor configuración y esto lo podemos ver más adelante. En esta siguiente sección no vamos a tocar nada y prácticamente hasta acá ya hemos terminado. Acá aparece la sección social, que acá podemos enlazar nuestras redes sociales. Esto de momento no lo haré. En herramientas, acá nos aparecen herramientas que podemos utilizar y en Premium nos aparece la actualización de esta versión del plugin a una versión de pago a través de Premium. Y bueno, hasta acá ya hemos instalado y configurado nuestro plugin Yoast SEO. Más adelante, cuando creemos nuestra primera entrada, vamos a ver la utilidad de este plugin. Sin embargo, lo podemos ver en añadir nueva entrada. Y así de forma rápida podemos analizar que acá va el título de la entrada. Escribimos un título, este sería el título del artículo. Y vean que lo importante de Yoast SEO es que nos aparece una sección especialmente para configurar la apariencia en el buscador. Acá podemos editar el snippet, que de esta forma nosotros configuramos el título SEO, el slug, es decir la URL de esta entrada, y la descripción meta, que estaría haciendo referencia a los resultados que se muestran en el navegador. Esta sería la meta description, esta sería la URL o slug y este es el título SEO. Así es que este plugin es muy valioso porque nos permite personalizar estos tres campos y además nos muestra sugerencias al momento de escribir nuestra entrada. Así es que te invito a que veas los siguientes tutoriales en los que vamos a aprender a crear una entrada y a seguir personalizando nuestra página web. De momento ya le hemos dicho a Google qué es lo que queremos que muestre y qué es lo que no muestre. Y ahora es muy importante mejorar la apariencia de nuestra página web y crear contenido, que eso será lo que nos permitirá aparecer en los resultados de búsqueda de Google. Así es que si este video te ha servido, dale like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas mis tutoriales y continúa con el siguiente tutorial sobre WordPress. Nos vemos en otro video.